Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba, que viva Cuba. Cuba para siempre. Cuba para siempre. Reflexiones de un mayómbero. Tata Ngombo. ¿Te has preguntado alguna vez si tu padrino te está guiando espiritualmente o simplemente sacándote dinero? ¿Estás en un verdadero camino espiritual o atrapado en un negocio disfrazado de religión? Si alguna de estas preguntas te incomoda, quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una crítica vacía, es una reflexión necesaria. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcasts en YouTube Mundo Yoruba para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y la religión. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. ¿Está bien que un tata le cobre dinero a su ahijado por cada cosa que le hace? Este es un tema espinoso, sí, uno de esos que levanta polvo apenas se nombra. Porque basta con preguntarlo para que se formen dos bandos, los que dicen que sí, que claro que hay que cobrar, y los que piensan que no, que eso no está bien. Los que están a favor de cobrar, lo justifican diciendo que nada en esta vida es gratis, que el tata también tiene que comer, que ser brujo o padrino es un trabajo como cualquier otro y, por tanto, debe ser remunerado. Incluso llegan a decir que lo regalado nadie lo valora. Y sí, todo eso puede sonar lógico, pero ¿aplica de verdad dentro de un munanzo? Yo quiero invitarte a mirar esto desde otro ángulo. Porque en lo personal, creo firmemente que un tata o padrino no debería cobrarle dinero a su ahijado por cada cosa que le haga. Y no lo digo desde una ingenuidad romántica, sino desde una visión de lo que verdaderamente debería ser una casa espiritual. Una cosa es una emergencia. Si el munanzo necesita dinero para algo puntual, una obra importante, un problema colectivo, una situación límite, es totalmente válido que todos colaboren. Pero convertir la relación entre padrino y ahijado en una especie de contrato de servicios, donde cada consulta, cada limpieza, cada orientación tiene un precio, eso, para mí, desvirtúa la esencia de esta tradición. Lo más triste es que muchos munanzos están cayendo justo en ese error, confundir a sus miembros con clientes. Tratar al ahijado como si fuera un extraño más que viene a pagar por un servicio. Y no debería ser así. Porque si tú formas parte de un munanzo, no eres un cliente. Eres parte de una familia espiritual. Y en una familia verdadera, no se cobra por cuidar ni por proteger. Eso se da desde el compromiso y el corazón. Pero aquí viene lo más preocupante, hay tatas que han hecho de sus ahijados su principal fuente de ingresos. Que cobran por cada paso que da el ahijado dentro del camino espiritual. Que piden dinero para formar, para consagrar, para proteger. Incluso hay quienes lo primero que hacen al conocer a alguien nuevo es ofrecerle una iniciación. ¿Por qué? Porque eso garantiza que ese ahijado se convierta en un cajero automático de por vida. Entre más iniciados tenga ese tata,
más ingresos asegurados tiene. Así de crudo. Así de claro. Ahora bien, imaginen por un momento que existiera una regla estricta, inquebrantable, que prohibiera cobrarle a un ahijado siquiera un centavo de dólar. ¿Ustedes creen que los tatas que hoy tienen más de 10, 20 o 30 ahijados seguirían teniendo tantos? Lo más probable es que no. La idea de ofrecer una iniciación a cualquiera simplemente se les borraría de la cabeza. Solo iniciarían a quienes de verdad tuvieran dones excepcionales, capacidades espirituales raras, verdaderos talentos con los que puedan ayudar a traer clientes externos al munanzo. Porque cuando el dinero ya no proviene del ahijado, el padrino se ve obligado a formar gente útil, poderosa, y no simplemente a llenar su munanzo de devotos que pagan. Y ahora, permíteme hacerte unas preguntas, con toda la sinceridad del mundo. ¿Alguna vez te has sentido más como un cliente que como un hijo espiritual? ¿Te han cobrado por cosas que deberían ser parte del acompañamiento natural dentro de un munanzo? ¿Has recibido formaciones reales o solo limpiezas a cambio de dinero? ¿Tu padrino te guía con sabiduría o simplemente te vende trabajos uno tras otro? ¿Te sientes protegido o manipulado? Y lo más importante, ¿estás creciendo espiritualmente o simplemente manteniendo a alguien más económicamente? Si alguna de estas preguntas te incomoda, tal vez es momento de replantearte dónde estás parado y hacia dónde estás yendo. Y cuidado también con otra forma de disfraz. Hay tatas que, conscientes de sus pocas habilidades espirituales o movidos por un conflicto moral al cobrarle directamente a un ahijado, a un amigo cercano o a un familiar, han dejado de dar precios fijos por sus servicios. En lugar de decir lo que cuesta una consulta o un trabajo, se esconden detrás de frases como, da lo que puedas, o dale al muerto lo que sientas en tu corazón. Se llenan la boca diciendo que no cobran, que lo dejan a conciencia. Pero lo cierto es que ese da lo que pueda se convierte en una trampa emocional. El ahijado siente culpa si da poco, siente presión si no da nada, y termina colaborando muchas veces con más de lo que hubiera pagado si le hubieran dado un precio claro. Estos son los más peligrosos, porque manipulan desde la apariencia de humildad y se amparan en lo espiritual para no quedar como lo que realmente están haciendo, cobrar. ¿Y entonces qué debería pasar? ¿Cómo se mantiene un munanzo si no es con el dinero de los ahijados? Muy sencillo, con clientes reales. Personas que no pertenecen al munanzo, pero que vienen a consultar, a buscar ayuda, a resolver un problema. Ahí sí hay una transacción justa. Ahí sí se puede hablar de pagos, porque no hay vínculo espiritual, solo un servicio entre dos personas. Es de la efectividad de ese tata que dependerá su reputación y su supervivencia. Si es bueno, si sabe trabajar, si resuelve, no le van a faltar clientes. Y esos clientes, no los ahijados, son los que deberían sostener al munanzo. Porque seamos honestos, si un tata no sirve, si no resuelve nada, si no sabe montar un muerto, ni tumbar un trabajo, ni hacer un resguardo, ni curar una dolencia espiritual, ese tata debería retirarse. Punto. Porque no todos los que se llaman tata realmente lo son. Y mientras tanto, hay ahijados que pagan consultas mediocres, que se callan aunque su padrino no sepa ni lo que hace, solo porque hay que pagar porque nada es gratis. Pero no. Lo espiritual no puede funcionar con esa lógica de mercado. Un buen padrino debe sostener, no exprimir. Debe formar, no facturar. Debe guiar, no cobrar por cada paso. Y si hay algo que debe circular dentro del munanzo, más que el dinero, es la lealtad, el respeto y la verdadera enseñanza. Por eso, la pregunta no es solo si está bien o mal cobrar.
La verdadera pregunta es, ¿estás construyendo una familia espiritual o un negocio con cajeros automáticos? Al final, todo se reduce a honestidad, propósito y verdad. Nadie está diciendo que lo espiritual deba ser gratuito por completo, pero tampoco puede convertirse en un mercado religioso. Si eres ahijado, recuerda que tu camino es sagrado y no puede depender del tamaño de tu billetera. Y si eres padrino, no olvides que guiar a otro es un privilegio, no una forma de ganarse la vida a costa de la fe de los demás. Cuando el dinero se convierte en el centro, lo espiritual se convierte en un adorno. Y eso, hermanos, es el principio del fin. Este podcast también sirve como una pieza que complementa perfectamente el video anterior que subimos al canal, titulado La manipulación que muchos tatas ejercen sobre personas vulnerables para iniciarlas. Ambos están conectados. Si este podcast te hizo reflexionar, ese video va a abrirte aún más los ojos. Te invito a verlo, porque entender cómo opera la manipulación es clave para evitar caer en ella. Ve, míralo, compártelo, y empieza a tomar decisiones con conciencia y claridad. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.